Uno de los grandes enemigos que enfrentamos es la presión. A veces las presiones nos hacen actuar antes de pensar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo. Siempre un gran saludo desde el reto de hoy, Día martes. Estamos en el martes de una semana en la cual estamos conversando sobre la provechosa virtud de pensar antes de actuar. Ajá. Que alguien podría decir, no solo es provechosa, es escasa. También Sí. alguna... Bueno, no sé, no sé. Yo creo que como un rasgo de la personalidad, no. Virtud. No Pues todo. una virtud, una virtud. Y una de las opciones de ponerle nombre a la serie era la no virtud de ser impulsivo. Sí. Porque sí. estamos hablando de impulsividad. Que es otra forma de pensar o de plantear las cosas. Es un problema cuando sencillamente somos impulsivos. Sí. Y creo que al ir estableciendo las diferentes circunstancias en las cuales la Biblia plantea esto, que como el día de ayer Sí. vimos abundante información en el libro de Proverbios que dice, hey, apresurarte Es malo. es malo, es malo. La prisa es el principal o uno de los principales enemigos de la vida espiritual. Yo estoy tan de acuerdo con esa idea. Y el apresurarse siempre termina mal. Sí. Siempre termina. Cuando sos impulsivo, siempre terminas mal. Siempre terminas mal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son algunas causas de esta impulsividad? Y quizás yo te planteo que Saúl, el rey Saúl, es el niño símbolo de mucho de esto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Vamos a hablar de presiones. vamos a hablar de presiones, vamos a hablar de la incapacidad de tolerar las presiones y por eso actuar impulsivamente. Ok, una pregunta, porque presiones todos tenemos. Sí. Todos tenemos. Pero hay dos tipos de presiones diferentes. Unas que te invitan a actuar en el momento. No sé si alguna vez te han llamado de estos que te dicen, mire, le tengo una oferta, pero tiene que tomarla antes de colgar el teléfono. Sí. Y la oferta es tan buena. Mire, voy a tomarme un par de horas para ver si puedo conseguir el dinero, por ejemplo. Entonces, no, es que tiene que tomarla ahorita si la quiere. Y es tan bueno, y si es una mentira. Entonces, pero hay una presión por hacer. Ese es un tipo de presión. Pero hay otro tipo de presión. Nunca has ido a una sesión de tiempo compartido. Sí, Eso es tremendo la presión que de te ponen. vacaciones compartidas, un resort o algo por el estilo. Es tremendo. Es tremendo la presión, sí. Y yo estoy segurísimo que hay muchas industrias que se basan en esta. Ah, claro. En esta. Claro. La venta por presión. La venta por presión, ¿verdad? Claro. Pero hay otro tipo de. Y algunos son especialistas en eso. Sí, yo estoy segurísimo. Mira, y saben, son unos cangrejos que ahorcan, que aprietan en el momento dado. El hermano cangrejo. Mira, pero hay otro tipo de presión que no sé si es de la que vamos a hablar ahora, que es como más de largo plazo. Tienes una presión económica. Entonces, mira, aquí hay un préstamo. Pero yo ya no quiero otro préstamo, mamá. Yo quiero salir de ese mundo. Mira, aquí hay un refinanciamiento. Mira, tenemos una tasa especial para usted. Si es ese tipo de presión también, o es más la del momentito. Yo pienso que, por lo menos la que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con la creencia de que el tiempo se te está acabando. Sí. Y que algo hay que hacer. Sí. Algo hay que hacer. Y que yo sé que esto que voy a hacer no es lo que debería hacer. Sí. Pero como el tiempo se me está acabando, entonces le voy a dar. O sea, y en un impulso cometo algunos errores que son terribles, Sí. o sea, es terribles. Y yo lo he visto a través de los años de un montón de formas, Sí. ¿verdad? Es que fíjese que me van a quitar la casa. Entonces, uno que no está en la presión da un montón de ideas, ¿verdad? Sí. Mira, y si refinanciás, y si considerás un subarrendamiento, o si para pagar lo que tenés, ¿por qué no alquilas unas habitaciones y tenés unos pupilos? Y entonces la persona, no, es que ya me la van a quitar, ya me van a quitar. En los ojos. Esa pupila, ¿verdad? A pupilas podría ser también. Entonces, y no. Entonces, de repente, ¿sabes qué? La vendió de repente y la vendió a la mitad del precio. Sí. Y entonces, ¿pero por qué hiciste eso? No, es que se me estaba acabando el tiempo. Sí. Y entonces, al final, ¿y ahora dónde vas a vivir? No sé. ¿Y qué vas a hacer con toda tu casa? Porque ahí tenías toda tu casa que ahora tenés que mudarla. Que no sé qué voy a hacer.
Entonces ahora tienes otra presión. Sí. Y al final termina súper mal. Y voy a decir algo. Me voy de mojado a Estados Unidos. Mira, y nuestro más, no sé qué decir, de misericordia que nos están en estas situaciones, porque verla desde ver el todo desde el ruedo es bien fácil. Por eso te dije yo que uno que no está en la presión a veces ofrece soluciones que a veces no aplican, ¿verdad? Sí. Porque uno a veces ni siquiera tiene toda la información. Que te voy a decir, cuando uno va a dar un consejo, quizás aquí valga el comercial, que no tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, pero cuando va a dar un consejo, uno tiene que estar seguro de tener toda la información, porque si no, uno da un mal consejo. Yo a menudo, cuando he terminado de escuchar el problema y voy a dar el consejo, a veces pregunto, ¿y hay algo más que yo necesito saber para dar el consejo? Porque sí, fíjese, hermano, que lo que pasa es que la casa está embargada 2 veces. O sea, entonces el asunto cambia completamente. La hemos vendido, pero en realidad no es nuestra. Sí, entonces uno dice, no, ahí no funciona la cosa. Pero en este caso específico, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy, Saúl tiene un problema. Saúl tiene 1 año de ser el rey. Sí. Cuando vamos a estudiarlo. Cuando pensamos a veces en Saúl, pensamos en el rey viejo, que tiene 40 años de estar en el trono, que está tratando de matar a David, que ya es un viejo amargado, ¿verdad?, que ya las hizo y las deshizo y terrible. Pero en este caso es Saúl el joven, el que tenía mucho potencial. Él era un hombre alto, fornido, valiente. Y pues el pueblo había dicho, nosotros lo elegimos, ¿verdad? Tenía la popularidad necesaria y lo eligieron, pero cuando ya le viene la presión de gobernar, es otra historia. Como tú has visto en el libro de Proverbios, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? O sea, ahora tiene la situación que tiene que hacer algo. Y Proverbios capítulo 13... Va a la guerra, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 13 va a la guerra. Y dice que lo que tiene ahí es que los filisteos se juntan para pelear contra Israel. Dice que son 30,000 carros. Si te puedes imaginar, 30,000 carros equivaldría ahora a tener a un ejército con 30,000 tanques enfrente, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea que iba, es el rey nuevo. Por cierto que creo que esta es la primera guerra ya con reyes. Sí. Porque antes fue Moisés y antes fue Josué, el que tuvo la mayor parte. Y luego un sistema de jueces. Sí, un sistema de jueces, que esas no eran exactamente guerras, eran como guerritas. Sí, eran, bueno. Esta es la primera guerra como nación. Había guerritas donde había muertitos. Sí. No, eran batallas, pero no era algo de toda la nación. No, aquí es la primera vez que ven esto. Entonces, y lo que dice, a mí me llama la atención. O sea, la presión es real. La presión es real. Y cualquiera que ha sido el líder de algo, cuando todo se está desarmando, hay una presión tremenda. Sí. O sea, y si los que vienen detrás tuyo han puesto su esperanza en ti porque están muy preocupados, sentís más presión. Y te dieron su voto, ¿verdad? Y dicen, a este vamos a poner de líder. Y todos están temblando. Y uno ve, y uno lo que ve es, aquí viene un ejército como la arena del mar. Y todavía no se ha inventado en ese momento la frase, ¿y ahora quién podrá defenderme? O sea, que ahí tenés una circunstancia realmente difícil. Mucha presión. Sí. Ahora, se le había dado una promesa a él. En 1 Samuel capítulo 10 se le había dicho, dice, va a haber una guerra, va a venir una guerra. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando. Sí. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti, le dice Samuel, para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ok, o sea, no te preocupes. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios me ha dicho a mí que vamos a salir bien. Tú lo que tenés que hacer es descender a Gilgal. Tenés que
esperar 7 días Sí. y voy a llegar yo y yo te voy a explicar qué hacer. Ok, aquí tenés dos circunstancias. Sí. Tenés la circunstancia de la presión descomunal, Sí. que ya se te desarma todo, y la promesa de Dios de que Él te va a ayudar. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Y entonces dice Saúl el joven dice, pues quizás podemos encontrar algo que amarre todo, Sí. ¿verdad? Y dice, ahora regreso a 1 Samuel capítulo 13, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ajá, o sea que cumplió Los 7 hasta- días. Ajá. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y ahí vienen los enemigos. No, pero mira, es tremendo. No. Es tremendo. Te reís del pobre Saúl. Pobre Saúl. Pero uno dice, qué presión esta. Sí. Yo creo que cualquiera que ha tenido una circunstancia en la cual el agua está hasta el cuello, Ajá. ¿verdad? Y tú ya ves venir yo no sé, ya ves venir a los que embargan o a los que entierran, Sí. no sé, ¿verdad? O ya ves venir el problema, la pobreza, ya ves que el matrimonio se desarma, ya ves venir una crisis terrible. ¿Y qué hago? Pero yo sé que tengo unas promesas de Dios. Dice uno, pero si no hago nada, o sea, aquí tengo que hacer algo. Sí. Y dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Sí. Ahora, aquí tenemos un problema. Sí. Saúl era el rey. Ajá, Saúl no era sacerdote Ujú. y no era profeta. correcto. Él no tenía derecho a ofrecer un holocausto. Había un sistema establecido por Dios en el cual se prohibía a una persona que no fuera un sacerdote o que no fuera un hombre ungido por Dios para el sacerdocio espiritual ofrecer un sacrificio. Cuando se había establecido, era Dios había establecido. Dios lo había establecido. Claramente, ajá. Sí, Dios lo había establecido. Pero en la presión, Saúl dice, pues yo le voy a dar, aunque no, porque supuestamente, piensa él, los días ya pasaron, que no ha terminado el 7º día, los días ya pasaron. Aunque dice tardando en llegar. Sí, pero Yo creo que es posible que haya pasado. no, yo creo que no. Yo creo que Samuel no venía a Gilgal, se desertaba. Y dice, fíjate, dice, porque dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Sí. O sea, si él se hubiera esperado unos minutos más, entonces todo lo que vamos a leer ahorita no habría sucedido. Sí. Y dice, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Qué has hecho? Sí. Yo creo que esa es una pregunta que se nos ha hecho Sí. a algunos que hemos actuado impulsivamente en algún momento y que a algunos se les hace todo el tiempo. Sí. Mira, pero ¿qué hiciste? O sea, y casi que en qué cabeza cabe, ¿verdad? Sí. Pero es que, y la respuesta es, yo tenía un montón de presión. Ajá. Tenía un montón de presión. Y tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. Dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Por eso creo yo que no había terminado el 7º día. Porque no dijo, y que tú no viniste en el tiempo que había señalado. Tú no venías, ya se estaba acabando el tiempo. Eran las 11:50 y no te veía venir. Y no dice tardando en llegar. Sí lo digo. Y dice, Dice tardando en llegar. Porque eso es lo que me llama la atención, pero puede ser. Puede no, ser. Ajá. dice, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Ah, no. Ajá. Y el pueblo se le desertaba. Es que yo creo que está en el último día, quizás está en el último pedacito pero la presión es demasiado grande, el tiempo, por eso te decía hace un rato, el tiempo se está acabando. Sí. Y entonces no me importa, yo voy a violar lo que Dios me ha dicho y voy a obrar impulsivamente. Sí. Y dice, dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mira, te cuento una historia rapidito. Una vez me contó un buen amigo médico de una persona que aquí en el interior del país se cortó el dedo. Tuvo... Se cortó el dedo, se lo cercenó. Se lo cercenó. Ajá. Dice que estaba una licuadora en mal estado y entonces tuvo la idea de meter el dedo para ver si la hacía girar. Ajá. Pero era una de estas industriales. Entonces le cortó el dedo. Le Qué cortó el dedo en 2 pedazos. Entonces el que estaba encargado, un joven que estaba encargado, no hallaba qué hacer. Una mujer desangrándose y llamaron a la ambulancia a venir. Entonces se le ocurrió
echarle gas Al dedo. al dedo. Porque hay ha habido una creencia a través de la historia de que lo que te duele te hace un bien. Entonces, dice que te imaginas No debería reír. Qué barbaridad. En el pedacito le echaron gas líquido. Ajá. Que es una cosa más dolorosa que puede existir, ¿verdad? Pero además le causó una infección. Descomunal, sí. Entonces, cuando el médico le dice, que es el que yo conozco, ¿por qué hiciste eso? Entonces digo, es que había que hacer algo. Estoy hablando en serio. Qué tremendo. Me da risa, pero mira. Muchas cosas en la vida. Yo te puedo decir de alguien que me contaron que hubo un temblor de esos como terremoto. Entonces dice que trabajaba ahí, que el encargado del piso salió por la puerta y echó llave y dejó a todos adentro. O sea, Pero qué con barbaridad. eso yo te podría decir 20 cosas. Bueno, mi papá una vez que nos estaban asaltando, uno de los negocios que ellos tenían, sí, estaban asaltando literalmente. Y cuando vio entrar al ladrón, ahí donde nosotros estábamos en oficina junto con Jorge, nuestro hermano, mi papá se turbó, ¿verdad? Yo estaba parado por una puerta, me empujó y cerró la puerta detrás de mí y dejó a Jorge adentro con el ladrón. Sí. Y después dijo, ¿qué hice? Jorge se quedó ahí adentro. Pero yo no sé si, porque esto que estaba viendo de esa, qué barbaridad. Qué terrible, Sí. qué terrible la presión. Yo nunca la había visto así con todos los elementos de la presión. Sí, es pura presión. Pero fíjate que la presión no justifica ¿No? el actuar sin pensar. Sí. Dice Samuel, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. O sea, él tenía 600 contra un mar de personas. 30,000 carros. Pero Dios dice, yo estaba ahí, yo te hubiera ayudado. Yo te hubiera sacado esto. Sí. Y ahora me he buscado a alguien más que, por cierto, bien curioso, porque David ni ha nacido. No ha nacido, sí. David ni ha nacido. Este es año 1 de la historia de Saúl. David nace probablemente unos 22 o 23 años después de eso. Pero si yo tengo a alguien preparado, Sí. y alguien que te va a suceder en esto. Otra cosa interesante, Dios no quita a Saúl inmediatamente, lo deja ser rey otros 38 o 39 años. Porque a veces pensamos, ay, Dios obra impulsivamente. No, Dios sabe lo que está haciendo. Dios no es impulsivo. Sí. Dios lleva las cosas como debe ser. Pero la presión no justifica Sí. que actuemos sin pensar. Y tenemos que tener cuidado porque algunos de nosotros, al enfrentar las presiones, y ahora digo nosotros porque estamos en la misma, ¿verdad? La presión, voy tarde. Y entonces me voy a pasar el semáforo en rojo, ¿verdad? Y eso pudiera ser que termine yo en la cárcel, haya matado a alguien, o Voy a tomar dinero aquí porque necesito para pagar eso. tengo una circunstancia, me van a quitar la casa, entonces yo voy a tomar dinero de la caja chica que uso. La presión existe, Sí. pero la presión realmente lo que sirve es para revelar nuestra fe, porque aquí lo que pasa ok. es que él no tiene la fe suficiente para esperar. Sí. Tenemos que dejarlo en to be continued. Entonces, escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que las presiones que tenemos, por grandes que sean, no justifican actuar sin pensar. Que cuando realmente nos ponemos a pensar y creemos que hay una promesa de Dios sobre esta circunstancia en la cual tenemos las presiones elevadas sobre nosotros, deberíamos creer que Dios va a actuar. Deberíamos concluir que Dios es lo suficientemente poderoso como para enfrentar y derrotar esa presión que nosotros no podemos manejar. Entonces, tengamos mucho cuidado con sucumbir ante las presiones. Mucho cuidado. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tengas cuidado. Las presiones tienen dos contrapartes, te diría yo aquí. Una es la fe, otra es la sobriedad. Creo que son dos elementos que deben ser parte de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa sobriedad debe llevarnos a considerar que Dios está con nosotros. Y entonces que a veces debemos esperar un poquito. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.